Mi esposa me engañó. Ahora todos en el pueblo se están muriendo. Entré a la fuerza en mi casa y subí corriendo las escaleras. Corrí hacia la puerta del dormitorio antes de abrirla de una patada. Sé que está aquí. Maldita sea. ¿Dónde lo escondes esta vez? Grité. Mi esposa, Susan, se sorprendió al verme de vuelta del trabajo y estaba sentada en la cama leyendo un libro. No sé de qué hablas, cariño. Llevo aquí toda la mañana, por el rubor en las mejillas de mi esposa y las gotas de sudor que le resbalaban por la frente, supe que estaba haciendo algo más que leer un libro. Sé que ese cabrón está aquí. Todavía sé deletrear su apestosa loción para después del afeitado. Agarré las mantas y las arranqué de la cama. Susan hizo todo lo posible por cubrirse el cuerpo desnudo. Son las 2 de la tarde. ¿Por qué estás desnuda en la cama? Susan parecía un conejo deslumbrado. Tartamudeaba mientras su cerebro intentaba encontrar una respuesta plausible. Empecé a destrozar la habitación, cuando, de repente, oí una respiración entrecortada que provenía del armario ancien, vi una bruma roja y furiosa descender sobre mí. Antes de abrir de golpe las puertas del armario, mientras conducía de vuelta al trabajo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Mason Bradley y su barriga encima de mi esposa en pensamientos intrusivos sobre las infidelidades de mi esposa. Me invadían la mente mientras conducía mi camioneta. A los 37 años, mi vida no estaba donde esperaba. Mis sueños de dirigir mi propia empresa estaban tan destrozados como la camioneta destartalada que solía conducir al trabajo. Mi camioneta se detuvo con un rugido en las puertas de la acería. El guardia de seguridad de la puerta apenas se percató de mi existencia cuando la camioneta pasó rugiendo junto a él al entrar en el aparcamiento. Vi a mi jefe, Big Ed, esperándome. Al bajar de la camioneta, Big Ed se acercó corriendo. Para ser el hombre que dirigía una empresa millonaria, siempre parecía como si estuviera mendigando para su próxima comida. Sus pantalones le quedaban 2 tallas grandes y usaba la misma camiseta todos los días. ¿Qué haces mañana, Jack? Odiaba cómo me hablaba Big Ed. Tenía la costumbre de escupir después de cada frase, y a veces me escupía directamente a mí. Iba a sorprender a mi esposa mañana y llevarla a un lugar bonito. Big Ed se subió los pantalones hasta la barriga. Oye, Jack, mi coche me ha estado dando problemas y necesito que le hagas el mantenimiento. ¿No pudiste conseguir a alguien más para que lo hiciera? Noté que estaba empezando a molestarse con mi actitud. Si quieres tu trabajo el lunes, harás lo que te digan. Lo que te digan. Me tenía entre ceja y sabía que no podía permitirme perder el único trabajo que el pueblo ofrecía. Iré a primera hora de la mañana. Llegué a la destartalada mansión de Ed. Ed estaba fuera con su auto, desmayándose sobre ella como si fuera una joven hermosa. Su rostro se iluminó al acariciar el capó de la camioneta. Amable con ella. Es todo lo que tengo, dijo Ed. Ed parecía un poco más elegante que su habitual desaliño. ¿Tienes una cita, Ed? Cuando los gatos no están, los ratones juegan, dijo Ed. Guiñándome un ojo con picardía, Ed sacó un pañuelo rojo de su bolsillo trasero y se secó el sudor de la frente. Le veo un rasguño. Tara, el cuello no estaba agotada después de un largo día cuidando el auto de Ed. Lo único que quería era relajarme y tomarme una cerveza bien fría. Entré a la puerta y de repente me invadió un olor familiar. Olía a la repugnante colonia de Big Ed, pero estaba demasiado cansada para prestarle mucha atención. Me dolía el cuerpo cuando cogí una cerveza de la cocina y me desplomé en la silla. Sentada allí, bebiendo cerveza y reevaluando los aprietos de mi vida, noté algo que sobresalía del reposabrazos del sofá. Me acerqué y cogí el trozo de tela roja. El mismo trozo de tela roja que Big Ed usaba para limpiarse el sudor de su frente sucia. Desdoblé la tela y, para mi consternación, allí estaba el nombre de Ed bordado. Estaba desconsolada y furiosa. Sabía lo que significaba Y Low Unico Q. Quería era derribar la casa con las manos, pero sabía que no debía dejar que la ira me dominara. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mientras conducía a toda velocidad por el camino rural, subí la radio a todo volumen para ahogar mis pensamientos intrusivos. Estaba demasiado enfrascado en una batalla con mi agudeza mental, como para notar la figura oscura que caminaba en medio de la carretera. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Frené a fondo y me cubrí los ojos antes de que el coche se detuviera. Para mi alivio, no encontré ninguna señal de heridos. Me convencí de que el estrés me estaba volviendo loco. Al intentar volver a subir a mi camioneta, oí que alguien se acercaba por detrás. ¿Tienes problemas, amigo? Sentí un escalofrío en la espalda. Algo me decía que corriera, pero mis piernas se habían endurecido por el miedo. Una figura oscura emergió de las sombras de los imponentes árboles que se cernían sobre mí. Pensé que había atropellado a alguien con mi camioneta. Expliqué nervioso. No podía distinguir con quién
quien hablaba. Solo podía ver la silueta de una figura alta y oscura. He oído que tienes problemas con tu esposa. ¿Te conozco? Preguntó furiosamente. De repente, la figura oscura se enfocó, revelando a Eion Anquiano. Sacó algo de su bolsillo. Antes de entregármelo, no podía creer lo que veía. ¿Era el pañuelo rojo de Big Ed? ¿Cómo? Comencé a tartamudear. ¿Qué deseas? Preguntó el anciano Ann de repente. Una extraña sensación me invadió. Una intensa euforia me subió desde los dedos de los pies e inundó mi cerebro. Ojalá todos los hombres que se acuesten con mi esposa enfermaran y tuvieran una muerte lenta y dolorosa. Las palabras parecían salir de mi boca como si alguien más las estuviera diciendo aún de repente. Todo empezó a dar vueltas, y, antes de darme cuenta, estaba de vuelta en mi camioneta. Conduje a regañadientes al trabajo después de pasar una noche en un motel destartalado. Lo único que quería era golpear a Big Ed en su cara gorda, pero con mi matrimonio en crisis, sabía que no podía permitírmelo cuando Lig. Me sorprendió ver que Mason Bradley no estaba en su puesto. No le di mucha importancia hasta que vi a Big Ed saliendo del baño, con cara de muerto. Oye, Ed, ¿no te ves muy bien? Ed se quedó allí parado, pálido como un fantasma, intentando contener el contenido de su estómago. Creo que fue algo que comí, explicó mientras me alejaba. ¿Un paso de él? ¿Tiene esto algo que ver con que Bradley haya salido? Pregunté en sí. Estaba demasiado enfermo para venir hoy. Debe ser un virus que anda suelto durante los siguientes días. Vi cómo Big Ed se debilitaba hasta que no hubo rastro de él. Habían dicho que Mason Bradley había muerto, y por lo que me dijeron, Big Ed no se quedaba atrás. Como Big Ed no estaba, salimos temprano. De camino a casa, paré en la gasolinera del barrio a comprar una cerveza San Pil. El dueño estaba en el mostrador con cara de desmayarse. ¿Estás bien? Phil, ¿te ves un poco pálido? Amigo, Phil se tapó la boca intentando no vomitar por todo el mostrador. Estoy tras pillar este virus que anda por ahí. No puede ser, pensé al recordar de repente el extraño encuentro que tuve la otra noche. El que estaba seguro de que solo había sido un sueño extraño. Cuídate, Phil, y ve al médico. Le darás mi cariño a esa hermosa esposa tuya, y le dirás que le llevaré sus revistas cuando me sienta mejor, dijo Phil antes de correr al baño. Al entrar en mi casa, vi a la señora Stevens parada afuera de su casa con cara de angustia. ¿Qué pasa, Ann? Pregunté en Mike. Lo llevaron al hospital. ¿Quién se lo llevó? Preguntó el señor Stevens, demasiado angustiado para articular palabra. Hombres con trajes de protección. Sentí la familiar sensación de desesperación subir desde la boca del estómago. ¿Quién más se enfermó? Preguntó. Bob, Tony, el de enfrente. El repartidor de leche. Están cayendo como moscas. Pasaron los días y las noticias de hombres que enfermaban y morían por toda la ciudad. Seguían llegando. De repente, me di cuenta de que el hombre que conocí hace unas semanas no era producto de mi imaginación. Luché con la culpa de que todos murieran y el dolor de la infidelidad de mi esposa. No quería que muriera nadie y, si era culpa mía, tenía que solucionarlo. Subí a mi camioneta y empecé a conducir por la misma carretera que antes. Me abrumaban los pensamientos de gente muriendo y la culpa y el dolor que eso conllevaba. Mientras conducía, de repente vi al anciano sentado al borde de la carretera. Frené a fondo y salté de la camioneta. Corrí hacia el anciano antes de caer de rodillas. Por favor, te lo suplico. Lo que hayas hecho, debes retractarte. El anciano me miró confundido. Pero era lo que deseabas. ¿Por qué querrías retractarte? Estaba disgustado, pero no quería que muriera gente. Por favor, no es lo que deseo. Grité en el anciano. Me puso la mano en el hombro. ¿Qué es lo que realmente deseas? Solo quiero que mi esposa me ame a mí, y solo a mí, supliqué. De repente, me invadió esa misma sensación de euforia. Mi mundo empezó a dar vueltas antes de que, de repente, volviera a mi camioneta, y el anciano no estuviera por ningún lado. Al entrar por la puerta, Susan estaba allí esperándome. Tenía una expresión que nunca antes le había visto. Corio. Y me abrazó antes de besarme apasionadamente. Te quiero mucho, Jack. ¿Podrías perdonarme, por favor? Claro que te perdono. Siempre lo hago. El rostro de mi esposa se iluminó, y por primera vez pude sentir un amor genuino en ella. Un sentimiento que siempre desean de ahora en adelante. Eres el único hombre que quiero y necesito, dijo mientras me llevaba arriba, a la habitación. Esa noche hicimos el amor apasionadamente, como si fuéramos las únicas personas que existían en el mundo. Después de terminar, pasamos el resto de la noche abrazados y planeando un futuro mejor. Janos. De la muerte como advertencia para los demás. Cuidado con lo que deseas.